Por aquí es el Colegio Nacional. Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En 2019, el maestro Juan Villoro se propuso analizar a 3 autores de gran importancia para la literatura mexicana: Ramón López Velarde, Elena Garro y Fernando del Paso. Lo hizo desde una perspectiva particular y un ángulo diferente: la teatralidad. 3 maneras de acercarse a la literatura mexicana teniendo como hilo conductor la dramaturgia. En esta primera conferencia del ciclo, el maestro nos presenta El Teatro de los Espejos. José Emilio Pacheco habla de Ramón López Velarde. ¿Qué nos dice José Emilio Pacheco a través de Ramón López Velarde? ¿Y cómo a lo largo del tiempo se interesó en la obra del poeta zacatecano? Descúbrelo aquí, en Voces desde el Colegio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Saludo también a los amigos que nos siguen por streaming en la página web del Colegio Nacional, colnal.mx. Muchas gracias a todos los que me hacen favor de acompañarme aquí en el salón principal de nuestro colegio. Hoy iniciamos un pequeño curso de literatura mexicana dedicado a 4 autores. Le he puesto por título general Cuarteto Mexicano, y vamos a analizar las obras de 4 autores fundamentales de nuestra literatura: Ramón López Velarde, Elena Garro, Fernando del Paso y Juan José Arreola. He buscado un ángulo un poco diferente para regresar a esta obra inagotable de estos escritores, que tiene que ver con ciertos elementos de teatralidad. En el primer caso, que es la conferencia de hoy, que lleva por título Teatro de los Espejos, he pensado en analizar la obra de Ramón López Velarde a la luz de lo que de él escribió José Emilio Pacheco. Sabemos que el ensayo literario, la crítica, es una forma encubierta de la autobiografía. Muchas veces un autor, al hablar de otro, dice mucho de sí mismo. Entonces, ¿qué nos dice José Emilio Pacheco de sí mismo a través de López Velarde, y cómo a lo largo del tiempo se interesó en la obra del poeta zacatecano? Creo que es una circunstancia digna de reflexión. En las siguientes conferencias veremos a Elena Garro, gran dramaturga y gran narradora. No siempre se da el caso de que una persona cultive con excelencia 2 géneros que tienen requisitos, rigores tan distintos como son la novela y el teatro, y Elena Garro es esa figura de excepción, y entonces me interesará ver ciertos vasos comunicantes entre la teatralidad y la narrativa en Elena Garro. Y luego está el caso muy singular de Fernando del Paso, que tomó una de las decisiones más peculiares de la literatura mexicana en su novela Palinuro de México, y es que en el capítulo que podríamos llamar decisivo de esa obra, que es cuando el protagonista muere víctima de la represión durante el movimiento estudiantil del 68, ese capítulo está escrito como una obra de teatro. ¿Por qué un novelista como Fernando del Paso decidió darle tal papel a la dramaturgia? Es algo que me parece digno de exploración, esta obra de teatro magnífica, incrustada al interior de una novela también magnífica. Y finalizaremos con Juan José Arreola, un escritor que siempre estuvo cerca de la teatralidad. Él mismo estudió actuación en París, era un notable declamador. A él le debemos el disco de Voz Viva de México, precisamente de Ramón López Velarde, leído maravillosamente por Arreola. Era un orador fantástico, y también se dio el lujo de dictar algunos de sus libros de mayor precisión estilística. El bestiario se lo dictó a José Emilio Pacheco, que fue su amanuense, de modo que esta persona tan cerca de la teatralidad
va a regresar a nosotros como un libro vivo. El gran dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño escribió un monólogo fascinante en donde confabulario el libro de Arreola cobra vida y se mueve entre nosotros. Entonces es la historia de Arreola contada por uno de sus libros, y posteriormente vamos a tener un debate donde participará Chema Arreola, músico, escritor y nieto de Juan José Arreola, el propio Alejandro Ricaño, autor de este monólogo, y yo, y trataremos de ver a través de este debate y de este monólogo también la importancia de la oralidad en Arreola. Entonces, son 4 maneras de acercarnos a la literatura mexicana, teniendo como hilo conductor estos elementos de teatralidad o dramaturgia, sin que estemos hablando necesariamente de teatro, sino de cierto componente dramático. Entonces, iniciamos hoy con Ramón López Velarde, visto por José Emilio Pacheco, esta tensión entre 2 autores que dialogan a través del tiempo con estos espejos que nos proporciona la literatura. Pacheco es uno de los muchos comentaristas del poeta más y mejor leído de México, que es Ramón López Velarde. No le han faltado comentaristas a un escritor que vivió exclusivamente 33 años, de 1888 a 1921, pero que fue, al decir de Hugo Gutiérrez Vega, el padre soltero de la literatura mexicana. Ramón López Velarde no tuvo hijos, pero quizá la literatura moderna y especialmente se está metiendo una música de cortesía probablemente desde el más allá jerezano. Hemos convocado este diálogo ya no de espejos sino de fantasmas, entonces seguirán apareciendo cosas, ojalá. El caso es que Ramón López Velarde podemos decir que es el fundador de nuestra poesía moderna, así lo veía Hugo Gutiérrez Vega. Y José Luis Martínez, que preparó la primera edición de las obras de Ramón López Velarde, dice que es extraño que en un país de díscolos como México todo mundo se haya puesto de acuerdo para celebrar la grandeza del poeta de Jerez. Y Juan José Arreola comentó que finalmente Ramón López Velarde tuvo una ejecutoria de unos 10 años, fue una década lo que él escribió a lo largo de su vida breve, y dice, es increíble lo que este muchacho que solamente estuvo escribiendo durante 10 años nos ha dejado como enigmas que no dejaremos de discutir. Entonces tenemos pues a un escritor que ha inspirado uno de los mejores ensayos de Octavio Paz, incluido en su libro Cuadribio, que ha sido comentado por Marta Canfield, ensayista italiana de ascendencia sudamericana, que ha sido de alguna manera venerado por autores como Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, traducido por Samuel Beckett. Entonces, no le han faltado pues resonancias a este gran escritor. Sin embargo, según veremos, en vida no tuvo tanta suerte con la crítica. Fue a partir de su muerte temprana, a los 33 años, que la historiografía literaria se ocupó de él. De manera, podemos decir, instantánea, porque muy pronto escritores de la talla de Javier Villaurrutia o Bernardo Ortiz de Montellano, del grupo de contemporáneos, escribieron sobre él. Entonces encontró rápidamente un eco, una resonancia, pero esta resonancia fue básicamente póstuma. Gabriel Said ha dedicado algunos notables ensayos a Ramón López Velarde, y ahí dice una cosa muy interesante. Analiza Gabriel Said la tensión, la contradicción entre un poeta que por un lado era un poeta católico, cultor,
de la provincia, es cercano a las esencias costumbristas, que busca siempre recuperar el terruño, recuperar cómo sonaba la campana de su iglesia, regresar una y otra vez al mundo que él conoció de joven, que es un mundo formado por 3 ciudades básicamente. Nace en Jerez, pero muy pronto se traslada a Zacatecas, y las ciudades de López Velarde son San Luis Potosí, donde estudia Derecho, Aguascalientes y Zacatecas. Ese triángulo de ciudades mexicanas que tienen una cultura bastante homogénea, bastante parecida, son el mundo imaginario de él. Viene a la Ciudad de México en 1914, escribe sobre esta ciudad, pero no forma parte de su repertorio más íntimo, de su repertorio más intenso. Entonces, este es el mundo de López Velarde, y que tiene la contradicción de un católico que también es un transgresor, es decir, un pecador. Él habla de sus funestas dualidades, es un vanguardista porque se asocia con el modernismo, es un seguidor obviamente aventajado porque tiene su propia voz, de Rubén Darío, de Leopoldo Lugones, de Jules Laforgue, de Baudelaire, algunos otros poetas belgas cercanos a la religión católica, y todo esto le da a él una duplicidad. Es el escritor que puede hacer versos totalmente llanos que recuerdan al romance español o incluso a la canción ranchera. Se impone en un poema un ritmo y una métrica de versos alejandrinos, es decir, de versos de 14 sílabas, y comienza ese poema de una manera muy conversacional, muy llana, que cualquiera de nosotros comprende sin ninguna dificultad, diciendo: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, y por las exigencias de la rima tiene que rimar pobre con otra palabra que termine igual, y da con una fórmula extraordinaria, y ahí sí con un verso muy complejo para describir unos ojos maravillosos. Entonces la continuación es la siguiente: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre, ¿no? Que es esta imagen relampagueante de unos ojos. Ustedes saben que los ríos sulfatados tienen un agua azul-verde, entonces es una metáfora químicamente exacta y al mismo tiempo deslumbrante en los dos sentidos de la palabra, ¿no? La luz del sulfato de cobre o el brillo del sulfato de cobre, y por supuesto lo que nos deslumbra como efecto poético. Entonces, respecto al sentido de la culpa, respecto a la relación tensa con la costumbre, dice Gabriel Said que en López Velarde encontramos la mala conciencia originalísima que exalta los valores de una manera muy poco tradicional. ¿Qué nos dice Said? Hay una mala conciencia, es decir, hay una conciencia crítica que exalta los valores que se conocen, pero los exalta de manera poco tradicional. Entonces es como una renovación de la costumbre. Octavio Paz dice que en él el color local es un descubrimiento, o sea, no se trata de que repita pintorescamente lo ya sabido, de que sea un exotista, sino por el contrario, que busca recuperar con asombro el pozo de su infancia, en donde él veía el agua y al fondo una tortuga que estaba ahí para purificar el agua, la iglesia de cantera de la capital de su estado, las constancias de su vida, pero busca renovarlas, reentenderlas de otro modo. En un texto en prosa, Novedad de la Patria, dice que él busca una patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa. Menos externa quiere decir una patria más interior, más íntima, más modesta en el sentido de que no sea una patria de los próceres, sino que sea una patria hecha de las constancias que todos nosotros tenemos. De acuerdo con José Emilio Pacheco,
Este es el presupuesto teórico, el planteamiento, el texto de Novedad de la Patria para escribir su último poema, el más largo de todos, La Suave Patria. Entonces tenemos pues a un López Velarde que tiene estas ambivalencias morales, el católico, el transgresor, el hombre de la provincia, pero que viene a la gran ciudad. Se interesa aquí en la política, se acerca a la política de Francisco I. Madero, posteriormente es candidato suplente a diputado. Algunos dicen que probablemente participó en el plan de San Luis, y es también un poeta extraordinariamente sensual. Es el poeta del erotismo que quiere medir a una chica con dedos maniáticos de sastre, imagen extraordinaria. Bernardo Ortiz de Montellano, cuando lo analiza, se detienen unos versos que escribe en su juventud López Velarde y refiriéndose a su edad más temprana, dice: era entonces yo un seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Y dice Bernardo Ortiz de Montellano que se refiere a que pues no tiene todavía conciencia literaria ni tiene malicia, entiende olfato como es cuando hablamos de que alguien tiene olfato literario, malicia. Pero luego Javier Villaurrutia corrige a Bernardo Ortiz de Montellano y dice: no, el poeta es un poeta sensual, y cuando está hablando de olfato está hablando del más inaprensible de los sentidos, el que opera en proximidad y el que nos dice cosas más íntimas. Recordemos que Proust decide escribir En busca del tiempo perdido cuando recupera en el olor de una taza de té, ¿verdad?, el sabor de un panquecito, de una magdalena que él remoja, y esto le trae una reminiscencia, ¿no? A todos nosotros ciertos olores nos remiten a la infancia, ¿no? El olor de una fruta, el olor de un guiso, el olor de una casa, y entonces a través de esta memoria olfativa, acaso la más primitiva y genuina de todos, recuperamos cosas. Entonces dice Villaurrutia: cuidado, él no está hablando de olfato por malicia, está hablando de la degustación de los sentidos, y por eso asocia el erotismo también con los aromas. Entonces habla respecto a una muchacha de la aromática vecindad de tus hombros, ¿no? Y luego también habla de la quintesencia, respiraré, dice: te aspiraré como se aspira en un devocionario un perfume de místicas violetas, ¿no? En ese sentido estamos ante alguien que siente una turbación ante los efectos aromáticos de la amada. Entonces, todo esto es muy cercano en López Velarde, ¿no? Habla de su prima Águeda, que llega con un prestigio de almidón, ¿no? Y lo cual es muy sugerente. Entonces, bueno, este poeta tan estudiado, que despierta la sensualidad, que tiene una obra necesariamente breve, por el poco tiempo que vivió, comienza con La sangre devota, luego escribe Zozobra, El son del corazón, sus libros de poesía. Después de su muerte se recopilan sus crónicas del minutero y El don de febrero. Entonces muere a los 33 años, sin haberse casado nunca, habiendo tenido 3 o 4, ahí los biógrafos dudan un poco porque la categoría novia es una categoría un poco resbaladiza, no se sabe cuántas realmente califican en esa categoría, pero digamos 3 o 4 novias que se enamoran de él, les propone matrimonio a todas lo aman, ninguna lo acepta y todas mueren solteras. Si esto no es una novela, yo no sé qué es una novela, ¿no? A los 33 años muere sin tener una casa, sin tener un reloj, sin haber conocido el mar. Trabajaba muy cerca de aquí, en el número 1 de la calle Madero, donde hoy se alza la Torre Latinoamericana. Ahí tenía su despacho de abogado. Describe la calle Madero, que dice que la ha recorrido en cualquiera de las 24 horas del día. Lamenta la modernización de la ciudad, que hace que la calle se convierta luego en una rue y posteriormente en una street, ¿no? Siguiendo las influencias primero francesas, luego norteamericanas. Es muy enemigo de la americanización
del país, tiene una gran devoción por el México criollo, no es muy partidario tampoco de la literatura española, busca ejemplos latinoamericanos, su maestro es Amado Nervo, entre otros muchos, lo llama el as de ases de la poesía mexicana, y se convierte para nosotros, muerto a los 33 años, en un enigma perdurable. Me voy a basar al estudiarlo, inspirándome en los textos de José Emilio Pacheco, en un libro espléndido que compiló con un prólogo elocuente y riguroso Marco Antonio Campos, uno de los mejores conocedores de nuestra poesía, que tiene también un libro extraordinario de crónicas sobre las ciudades de los poetas. Entre estas ciudades de los poetas no podía faltar Jerez, de Ramón López Velarde. Pues bien, Marco Antonio Campos compiló la lumbre inmóvil, los textos de José Emilio Pacheco sobre Ramón López Velarde, se publicó en una primera edición en Zacatecas y recientemente Editorial Era acaba de republicar este libro en la edición que circula actualmente y que les recomiendo con fervor. Entre los textos que recoge Marco Antonio Campos no está uno muy significativo que mencionamos aquí hace unas semanas a propósito de Amado Nervo, que es un encuentro fantasmagórico entre Amado Nervo y Ramón López Velarde. José Emilio Pacheco, en su sección Inventario, la mejor prueba del periodismo cultural que se ha escrito en México, una sección que él escribió semana a semana durante 40 años, en tiempos anteriores a los motores de búsqueda y Google y todo, donde él establecía referencias absolutamente inauditas entre las más distintas zonas de la cultura. Ahí también se dio el lujo de practicar el periodismo ficción y de pensar en ciertas cosas que podrían haber ocurrido. Entonces convoca al fantasma de López Velarde con el fantasma de Amado Nervo. Se encuentra en Avenida Madero, justamente donde estaba la oficina de López Velarde, y bueno, y empiezan a dialogar. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, querido Amado? Pues muerto igual que tú, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ves el mundo de los poetas hoy en día? En ese momento se acaba de publicar la Asamblea de Poetas Jóvenes que compiló Gabriel Said, miembro de este colegio nacional, y entonces es una demostración de que los poetas jóvenes están dedicados al género que cultivaron tanto Ramón López Velarde como Amado Nervo. Y es curioso porque creo que José Emilio Pacheco se retrata por partida doble en estos dos fantasmas. Por un lado, todo el rigor crítico que siempre tuvo José Emilio Pacheco hace que López Velarde diga, bueno, lamento muchísimo que ya nadie sabe quiénes somos los poetas, ya no se lee poesía. Y Amado Nervo representa otra vena que también tuvo José Emilio Pacheco, que es el de la divulgación y el de pensar que no importan los nombres ni las fechas muy precisas, lo importante son los hechos culturales que de alguna manera pierden el sentido de la autoría y pueden ser disfrutados por todos. Es decir, el trasvase de la alta cultura, así llamada, y la cultura popular. Entonces López Velarde se queja y dice, pues ya nadie entiende mis poemas porque están llenos de alusiones como figuras mitológicas, hablo de la Cuaresma opaca, ya nadie ha leído las escrituras, nadie tiene referencias grecolatinas. Hay un texto de José Emilio Pacheco justamente sobre López Velarde que se llama Las alusiones perdidas. Ya no podemos recuperar algunas cosas, o tenemos que ser expertos, o necesitamos a José Emilio Pacheco para que nos diga qué significan estas cosas. Por ejemplo, hay una disquisición sobre un poema de López Velarde donde aparece el ala de mosca, y Luis Miguel Aguilar
poeta mexicano de mi generación, descubrió que el ala de mosca es un velo que se usaba mucho para las mujeres, ¿no? Entonces esta veladura era una veladura, un tejido muy fino como de ala de mosca. Entonces ahí se resolvió ese enigma y así sucesivamente hay auténticos concursos para resolver los enigmas de López Velarde. Entonces el fantasma se queja y dice, ya nadie me comprende porque el mundo es muy inculto, ya solo quedan las modas, el consumo. Y Amado Lervo le dice, eso es maravilloso, no importa, porque pues, ¿quién quiere saber quién fuiste tú y quién fui yo? No importa. Lo importante es la poesía, no somos nosotros, que reciten lo que quieran. Y entonces le dice López Velarde, a ver, un momento, si todo es igual, pues entonces ya no existe la calidad. Y dice, claro que existe la calidad, lo que pasa es que la calidad es democrática. Entonces es un diálogo muy interesante entre dos maneras de entender la posteridad, una muy exigente, muy rigurosa, que es la de López Velarde, y otra, la de Amado Nervo, resignado a la condición evanescente del poeta. Y quizá hace que tengan esta posteridad los dos por la forma en que los leemos nosotros. Es decir, ahí interviene un tercer fantasma que es José Emilio Pacheco, porque él sabe que muerto en 1919, Amado Nervo, en aquel día, y lo recordamos aquí hace unas semanas, tuvo el funeral más fastuoso de toda América Latina, un cortejo que empezó en Montevideo, donde él falleció y durante 6 meses recorrió todos los puertos del continente haciendo escalas donde se declamaban sus poemas. Las mujeres se desmayaban de amor al oír estos poemas maravillosos, la gente lloraba, lo despedían con 21 cañonazos y con pañuelos blancos, hasta llegar a México, en donde fue velado en la universidad y luego enterrado en la entonces rotonda de los hombres ilustres, ahora rotonda de las personas ilustres. Una tercera parte de los habitantes de la Ciudad de México fueron al sepelio. Entonces murió en estado de éxtasis, pero luego la crítica se olvidó de él, ya los poetas no lo siguieron. Entonces Amado Nervo, como si supiera lo que pasó después, dice, bueno, pues total, ¿qué importa? Fui famoso en mi época y ahora la gente, cuando dice, por ejemplo, que alguien es arquitecto de su propio destino, pues no sabe que me está citando a mí, pero ¿qué importa? ¿No? Eso ya es de todos. Entonces se resigna. ¿Por qué? Porque José Emilio Pacheco lo está leyendo, ¿verdad? Conociendo que tiene una posteridad en donde ya no es tan afamado como escritor, pero por ejemplo, muchos compositores de la canción romántica, con Agustín Lara a la cabeza, lo recitan y lo siguen de manera consciente o inconsciente. Y Carlos Gardel canta un tango que se llama El día que me quieras, que es un verso de Amado Nervo. Entonces mucha gente canta El día que me quieras y no sabe que está cantando Amado Nervo. Esos ojazos de un raro fulgor, bolero conocidísimo, están inspirados en Amado Nervo. Entonces es un poeta que no está citado necesariamente con un corpus crítico, con notas de pie de página, pero que está en el sentimentalismo mexicano, que está en la manera de hablar de nosotros. Y algunos de sus poemas cívicos, La raza de bronce, su poema de los niños héroes, se siguen recitando en las escuelas. Entonces, la amada inmóvil es representada en muchos casos, todavía especialmente en Nayarit, la tierra del poeta. Entonces, sabiendo esa posteridad, tiene una actitud resignada ante el olvido de su persona y el aprecio de una poesía que puede ser de todos y que se van mezclando los autores sin que importe demasiado quiénes son. En cambio, López Velarde muere siendo un poeta que no estaba seguro de haber conquistado algo, porque la crítica no había sido tan favorable con él. Había tenido buenos amigos en la literatura, pero no era un poeta consagrado en modo alguno, y sin embargo su posteridad es la del poeta más discutido, más analizado, más precisado por los especialistas, por sus colegas los poetas y por los historiadores de la literatura. Entonces está muy atento a una posteridad rigurosa, porque es la que él ha tenido. Él ha tenido la posteridad de quienes siguen, ¿verdad? De los muchísimos biógrafos que han tratado de resolver los enigmas de su vida. Entonces, son dos maneras distintas de
verse a sí mismos como si ambos pudieran compartir, conocer su posteridad. Pero por supuesto, el que la conoce es José Emilio Pacheco, y al conocerla habla de dos vertientes de sí mismo: el poeta interesado en esta poesía que es de todos y de nadie, en la poesía que se vuelve anónima y se recita en un camión sin que se sepa quién es el autor, y al mismo tiempo en los rigores para interpretarla adecuadamente y resolver sus enigmas. Bueno, ese texto no está entre los seleccionados en La lumbre inmóvil, pero nos sirve en este diálogo, en esta dramaturgia de fantasmas, para entrar en materia. No voy a seguir el orden del libro, que es un orden adecuadamente cronológico, porque lo que quiere hacer Marco Antonio Campos es ver cómo José Emilio Pacheco, a partir de 1970, fue dialogando en el tiempo con López Velarde, pero más bien yo traté de crear unidades de sentido para ocuparme de distintos temas de Ramón López Velarde. Uno de ellos es, por supuesto, la relación con la poesía amorosa, que para José Emilio Pacheco es el núcleo secreto de todos sus poemas, que es lo que él llama posesión por pérdida, un concepto que toma de Denis de Rougemont, quien escribió un libro extraordinario, Amor y Occidente, donde estudia la poesía de los trovadores, especialmente de los trovadores cátaros en el sur de Francia, y entiende que la mayoría de los grandes poemas románticos tienen que ver con el amor no correspondido. Es decir, basta que pues una chica le diga a un poeta que no es el hombre de sus sueños para que el poeta cure su melancolía escribiendo versos. Entonces, gracias a las muchas decepciones amorosas, tenemos bastante poesía romántica. Es también el origen, sin duda alguna, de el bolero y de tantas otras expresiones artísticas que tienen que ver con el amor no correspondido, ¿no? Antonio Alatorre, miembro de este Colegio Nacional, tiene un libro muy interesante sobre la poesía española clásica, y podríamos pensar que en la poesía española romántica del siglo de oro, que también leyó Antonio Alatorre, un hilo conductor es precisamente el amor intangible, ¿no? Y él estudia cómo este amor muchas veces se expresa a través del sueño, y se podría resumir esto también con una frase de canción: anoche soñé contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué se sueña con esta amada? Porque no se le tiene acceso en el mundo de lo real, y el sueño es ese refugio onírico en donde es posible lo que no ha podido ser tangible. Entonces no se trata, digamos, aquí de un amor necesariamente rechazado, pero sí de un amor que aún no es posible. Entonces encuentra José Emilio Pacheco que el gran eje de la poesía romántica de López Velarde es, por supuesto, la posesión por pérdida, y concluye que en realidad un poeta solo es dueño de lo que no ha tenido, pero que evoca con desesperación, ¿no? En ocasiones, y esto es uno de las grandes experiencias del arte, podemos tener nostalgia de algo que no vivimos. Leemos una historia ubicada en otro país, en otra época, y de pronto sentimos una tristeza como si nosotros hubiéramos perdido ese mundo, y es algo que no conocimos, nunca estuvimos ahí, pero el arte nos transmite esta tristeza de lo que no fue nuestro. Entonces, la posesión por pérdida tiene que ver con eso, con adueñarnos de algo que no tuvimos, ¿no? Y que de pronto se vuelve nuestro. Entonces, en la relación de López Velarde con las mujeres podemos encontrar desde luego los imposibles que lo llevaron a estos poemas de amor no correspondido, y la figura decisiva, al decir de José Emilio Pacheco, es Margarita Quijano. Margarita Quijano, que fue descubierta su identidad en la historiografía mexicana gracias al propio José Emilio Pacheco. Él estaba totalmente en contra de la chismografía literaria, ¿no? Pero al mismo tiempo, ciertas cosas, si no las sabemos, podemos caer en una malinterpretación de los hechos poéticos.
y desafía a los lectores José Emilio Pacheco diciendo: a partir de 1915 mejora notablemente la poesía de Ramón López Velarde. Y mejora porque conoce a Margarita Quijano, que no solamente es una musa, y eso es muchas veces una visión muy machista de la literatura, pensar que una mujer es exclusivamente la figura que desata por su belleza la gran sensibilidad del poeta, ¿no? Dante ve pasar a Beatrice en el Ponte Vecchio de Florencia y entonces escribe poesía maravillosa con esa sola contemplación. Lo que dice Pacheco es que Margarita Quijano fue una extraordinaria lectora. Era una mujer de enorme cultura, maestra normalista, y ella le discutía con José Emilio Pacheco, con Ramón López Velarde, y ciertamente era alguien que lo ayudó poéticamente. Hablaban de Jules Laforgue, de otros poetas, seguramente discutieron los poemas que escribía Ramón López Velarde. Entonces hay una colaboración intelectual muy importante. Entonces, cuando dice José Emilio Pacheco, quiero buscar esta figura, no es solamente quiero buscar a esa musa que era una mujer ciertamente hermosa, y agrega Pacheco, muchas veces se le niega a la mujer la posibilidad de ser inteligente solo porque es hermosa, y parecería que es una contradicción ser inteligente y hermosa, y entonces hay, numerosos ejemplos al respecto. Entonces él dice: entendamos la importancia intelectual que tuvo Margarita Quijano en Ramón López Velarde y, por supuesto, el atractivo que ejerció en él. Y él descubre esta relación o el nombre de la musa porque había muchos poemas que hablaban de ella. La niña del retrato, por ejemplo, o uno de los últimos poemas que tiene palabras inconclusas de Ramón López Velarde, que llevaba consigo el día en que muere, la dama de los guantes negros. Y esa figura es Margarita Quijano. Se sabe gracias a Carlos Pellicer, el poeta que fue muy amigo de Ramón López Velarde, que estuvo con él en su agonía y que conocía esta historia. En una conversación con Pellicer da el nombre, le pide permiso José Emilio Pacheco para revelarlo, y en 1969 lo hace, y posteriormente ya es entrevistada Margarita Quijano en relación con López Velarde. Entonces, digamos, una exclusiva que de alguna manera pues sí pertenece a la chismografía literaria. Y entonces, en un texto que escribe José Emilio Pacheco, dice: queremos saberlo todo de ti. Es un texto en donde él le escribe a Ramón López Velarde como si le estuviera escribiendo una carta, y le dice: has caído en manos de la policía judicial literaria. O sea, a ti te quieren saber todo, y le dice Tehuacán o Picana. O sea, te estamos torturando a través del tiempo. Y luego agrega: yo también soy uno de tus buitres y tus chacales. O sea, reconoce esto, pero hay cosas que queremos saber de un poeta, y en el caso de Ramón López Velarde lo queremos saber todo. Y entonces, gracias a esto, tenemos el descubrimiento de una relación que comenzó a bordo de un tranvía en el que Margarita Quijano iba a dar clases a la Normal. Durante 3 años se vieron sin dirigirse la palabra. Podemos decir que se enamoraron en silencio hasta que él consiguió el teléfono de ella. Le preguntó a qué horas se acostaban los papás, se dormían los papás de ella. Le dijo pues como a la medianoche. Entonces él prudentemente le hablaba a las 12:05 más o menos. Los papás ya estaban dormidos y hablaban durante 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Se veían muy poco, hablaban mucho de literatura, intercambiaban libros. Una característica de Ramón López Velarde es que le gustaban mujeres mayores que él. Margarita Quijano era 10 años mayor, y en esa medida también podemos pensar que era
una maestra para él, era una mentora. Entonces la influencia intelectual de ella en López Velarde sin duda fue muy singular. Hay un libro de Guadalupe Appendini sobre Margarita Quijano, con conversaciones con ella, y nos damos cuenta ahí de la muy elevada inteligencia que tenía. Como ya dije, López Velarde le propone matrimonio, ella dice que lo va a pensar, pero no acepta. Dice que con él, ya con el romance tímido que tienen, ya traicionó su verdadero romance, que era su romance con Jesús, porque ella le había prometido a Jesucristo que se casaría con él, que tendría unas bodas místicas con él y que nunca habría un hombre en su vida. Dice, ya incluso siento que traicioné demasiado a Jesús. Contigo muere soltera muchos años después, en 1975, a los 97 años. Entonces es mucho lo que ella cuenta. Ahora, es increíble porque cuando ya se sabe quién es Margarita Quijano, los periodistas pues tratan de que les diga más cosas de Ramón López Velarde, por qué lo rechazó, qué pasó, y ella se mantiene imperturbable, o sea, no suelta prenda y se mantiene fiel al pacto. Dice, eso lo sabemos el poeta, Dios y yo. Y ahí queda uno de los enigmas, que quizá no lo es tanto, porque pues ella dice, yo estaba casada con Jesucristo, no quería un hombre, y tienen una pasión quizá más intelectual que otra cosa, aunque López Velarde la describe a ella, ¿no?, como el imán de sus deseos y sus sueños, ¿no? Los deseos es la parte, desde luego, de atracción erótica que siente en ella, los sueños, la parte de fabulación que le propina Margarita Quijano. Entonces, este episodio, también narrado por José Emilio Pacheco, está escrito a través de muchos textos. No todos vienen en este libro que les he comentado, La lumbre inmóvil. Escribe por primera vez en La Cultura en México, el suplemento, en 1969, vuelve al tema en otras ocasiones y luego escribe un texto que se llama La prisionera del Valle de México, que es un texto de 1988. O sea, es un texto escrito pues casi 20 años después del primer texto sobre el tema, en donde ya narra toda esta historia que les acabo yo de contar. Y entonces también lo que es interesante en este juego de espejos es el papel moderno que José Emilio Pacheco ve en Margarita Quijano, porque él recuerda este verso que, bueno, más que verso, es un dicho que se usaba mucho en la cultura mexicana, ¿no? Mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin, ¿no? Por cierto que el último libro de Rosario Castellanos se llama así, Mujer que sabe latín, y lo dice de manera reivindicativa, ¿no? Sabemos que si Sor Juana no hubiera entrado al convento, difícilmente hubiera sido la mejor escritora de la Nueva España, ¿no? Entonces, la imposibilidad de la mujer de ejercer una vida intelectual, pues evidentemente hace que una figura como Margarita Quijano sea vista exclusivamente como un objeto del deseo, como una musa, y no como lo que también fue la compañera intelectual de López Velarde. Y agrega algo muy interesante José Emilio Pacheco: pocos escritores han criticado más las vanidades del gremio y la mala conducta del gremio y los problemas psicológicos del gremio que José Emilio Pacheco. Y entonces de pronto dice, una de las cosas de Margarita Quijano es que no cedió a la vulgaridad de escribir libros, ¿no? Era una gran lectora, pero no tenía necesidad de escribir un libro, disfrutaba la literatura y la discutía, ¿no? Entonces es muy interesante cómo a través de la mirada de José Emilio reivindica a una mujer intelectual que sin duda contribuyó a que el poeta mejorara su estilo y su poética. Y entonces en el afán de José Emilio Pacheco de entender
a un López Velarde humano, pues tenemos esta historia de amor, de los varios amoríos del poeta, que bueno, hay muchos poemas en que alude a las prostitutas del centro de la Ciudad de México, hay muchos poemas de amor carnal, pero también hay muchos poemas de amor imposible. Entonces, de los muchos amoríos, toma la figura de Margarita Quijano, que representa justamente esta idea de posesión por pérdida, pero como yo había dicho también al principio de esta charla, López Velarde es un poeta de una sensualidad maravillosa, que habla del tacto, que habla del olfato, que habla del cuerpo. Entonces tiene esta dualidad tan interesante y que a él mismo le parecía transgresora. Entonces tenemos pues al poeta humanizado por sus pasiones amorosas, pero también lo tenemos humanizado por la rivalidad y la rivalidad literaria. Entonces, José Emilio Pacheco dice que la envidia, ¿verdad?, es el vicio profesional de los escritores y que es muy difícil que un escritor no envidie a otro. Y en uno de los textos de Inventario dice: todo escritor es la bestia negra de otro escritor. Muchas veces ni siquiera sabe quién es ese escritor, pero hay alguien que lejanamente lo está odiando, ¿no? Y lo está odiando porque publicó esto, porque publicó lo otro, porque le fue bien, o incluso porque le fue mal, también lo odia, por lo que sea, ¿no? Entonces, estas figuras en espejo, ¿verdad?, de los escritores que se vigilan y todo, son tremendas. Y en ocasiones, el que más admira a un escritor es el que más lo odia, es el que más lo vigila. Hay una carta de Lope de Vega en donde dice: cuidado, porque hay un escritor que nos amenaza a todos, porque nos puede quitar el trabajo, y es el peor de todos, se llama Miguel de Cervantes. Entonces se da cuenta Lope de Vega, ¿verdad?, de que hay un competidor en serio, ¿no? Y entonces lo dice de esa manera, porque además ahí como tenía mucho que ver esto con el teatro. Entonces el sentido de la competencia era muy fuerte: quién se va a quedar con los actores, quién se va a quedar con el estreno, etcétera. Bueno, en tiempos de Shakespeare está la famosa guerra de los teatros y así sucesivamente. Entonces, bueno, ha habido rivalidades todo el tiempo entre los escritores, y José Emilio Pacheco narra una que es muy curiosa. Y es muy curiosa porque en realidad es una enemistad en donde solo hay un enemigo. Bautiza este episodio Alfonso Reyes como una enemistad, lo bautiza José Emilio Pacheco como una enemistad literaria. Es la enemistad entre Alfonso Reyes y Ramón López Velarde. Pero Marco Antonio Campos acota, creo que con toda la razón, que no se trata de una enemistad, porque para que haya enemistad tiene que haber dos contendientes. Y en realidad es un encono de 4 décadas que tiene Alfonso Reyes contra Ramón López Velarde. Y eso es interesantísimo desde el punto de vista psicológico y de las pasiones humanas. Y entonces nos cuenta la historia José Emilio Pacheco, y la interpreta además muy precisamente. Primero que nada, estamos ante 2 autores de la misma generación. Uno nació en 1888, como ya dije, Ramón López Velarde, y Bernardo Reyes nace un año después, en 1889. Son pues escritores de la misma generación. Tienen orígenes totalmente disímbolos, porque Alfonso Reyes es hijo del segundo hombre más poderoso de México, del general Bernardo Reyes, en tiempos de Porfirio Díaz, que luego cae en desgracia precisamente por esto, pero nace en una familia muy acomodada y tiene una educación muy esmerada, mientras que López Velarde nace en una familia modesta de un pequeño pueblo del estado de Zacatecas, en Jerez. ¿Cómo se origina un conflicto que va a durar 40 años? Bueno, se origina de una manera que atañe mucho a la forma en que los escritores nos relacionamos con el mundo, que son las reseñas literarias, ¿no? Tú puedes olvidar todo en la vida casi, incluyendo tu aniversario de bodas, pero no se te olvida
que alguien escribió una nota negativa en donde dijo, y sabes, y tienes tatuado, ¿verdad?, las cosas que dijo negativas hace 30 años, 40 años, 50 años. Es un vicio literario acordarse de las malas reseñas. Entonces, en 1920, un año antes de morir, cuando López Velarde tiene 32 años, escribe una reseña sobre el plano oblicuo de Alfonso Reyes, que entonces vive en España. Y entonces ahí habla del parpadeo fosfórico del estilo, lo cual no es negativo, es una descripción, digamos, gráfica. Dice, es un estilo vibrante, centellante, ¿no? Dice que tiene, que el libro, que es un libro en prosa, es un modelo de perspicacia, de ondulación, de seso y de lectura. Perspicacia, ondulación, seso y lectura. Puede ser un poco irónico esto y se vuelve más irónico con la siguiente frase: quizá con demasiada experiencia de los libros. Es decir, está diciendo, es como un ensayista muy libresco, un poco aburrido, como que le recomienda que tome aire libre y que viva un poco para ser mejor escritor. Y sin embargo dice, es un buen prosista, y dice, y yo lo prefiero fuera de la lírica. Es decir, si tenemos que escoger a un Alfonso Reyes ensayista o a un Alfonso Reyes poeta, yo me quedo, dice López Velarde, con el ensayista, fuera de la lírica. Y al final termina diciendo en que confía, dado el talento del autor, que sus siguientes libros producirán, así lo dice, una emoción palpable. O sea, como ustedes ven, pues no es una nota muy negativa, es una nota simplemente donde él lo caracteriza como mejor prosista que poeta, ¿no? Y como alguien con una gran cultura, que quizás es un poco adusto, y bueno, quienes hemos leído a don Alfonso Reyes sabemos que puede ser muy aburrido. Él no lo dice, ¿no? Él no lo dice. Y entonces, digamos que podríamos, si nos ponemos maliciosos, decir, porque eso yo lo pienso mucho, Alfonso Reyes es una elegante forma del tedio, ¿no? Entonces, son muchísimas obras, sus obras completas, que rara vez te da con una página que en verdad te emocione y te cautive. Y al mismo tiempo no hay manera de negar que es un gran escritor, que es un hombre cultísimo, que conoció todas las literaturas y reescribió en nuestra lengua casi la cultura grecolatina, escribió mucho sobre Goethe, conoció a 1000 personas, en fin, un hombre que hizo mucho bien por la cultura, pero que quizá no es tan apasionante, y esto por supuesto es cuestión de gustos. En otra sesión en que vimos aquí a Jorge Ibargüengoitia, hablamos también de la opinión muy negativa que Ibargüengoitia tenía de don Alfonso Reyes. Pues bueno, así pasa con la literatura, y sin embargo creo que la nota de López Velarde, por lo que les he dicho, es bastante respetuosa. Pero los buenos amigos de Alfonso Reyes advirtieron que esto no le iba a gustar al escritor de Monterrey, ¿no? Y entonces Julio Torri le manda una carta. Esto lo agrega Marco Antonio Campos en su epílogo, que como les digo es muy riguroso. Entonces Julio Torri le manda una carta, que es esta carta un poco insidiosa, como amarrando navajas, ¿no? Que una de las cosas en las que uno nunca, es uno de los grandes enigmas humanos, ¿por qué alguien te trae una mala noticia que no te sirve de nada, ¿no? O sea, que te dicen, ya sabes lo que fulanita está diciendo de ti. Pues no quiero saberlo, si es malo no me lo digas, pues ya te lo dicen, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve pasar el veneno de una persona a otra? Pues sirve para crear intriga, básicamente. Entonces ahí Julio Torri dice que esta nota fue escrita por un lugareño autodidacta. Describe a López Velarde como lugareño autodidacta, despreciándolo, porque dice, pues es un pobre pueblerino, pues que además no ha estudiado, es un autodidacta, ¿no? Y que el propio López Velarde se burlaba espontáneamente de esto, ¿no? Soy un espontáneo que no toma en serio los sesos de su cráneo, ¿no? Decía esas cosas. Y entonces así lo descarta, y
como si el propio Julio Torri tuviera una cultura absolutamente excelsa. Y entonces contesta de manera despectiva hacia López Velarde, Alfonso Reyes, diciéndole que sí leyó la notita, ¿no? Leyó la notita, así pues como diciendo, pues es un mosquito que no me va a hacer daño. Pero como sabemos, hay mosquitos que matan, ¿no? Entonces, no se recupera en toda su vida de ese piquete don Alfonso Reyes. López Velarde muere un año después. Y durante mucho tiempo, durante todas las siguientes 4 décadas, Alfonso Reyes escribe textos despectivos hacia Ramón López Velarde, ¿no? Advierte lo siguiente José Emilio Pacheco, dice, bueno, si la envidia es la enfermedad profesional de los escritores, debemos decir que Alfonso Reyes no era envidioso, fue un hombre muy generoso, fue muy generoso con escritores mucho más jóvenes que él, como Carlos Fuentes, al que ayudó mucho, fue muy generoso con escritores mayores que él, como Amado Nervo, que muere y que deja una obra enorme, y Alfonso Reyes sabe que la poesía de Amado Nervo corre el albur de no ser leída porque ha pasado de época, entonces hace una antología y otra antología y un prólogo y un texto para tratar de mantener viva la flama de Nervo. Entonces es un hombre muy generoso, nadie le puede reclamar eso, pero algo le pasó en su alma. Entonces en 1939, en una conferencia en la que hace un repaso de toda la literatura mexicana, le dedica 6 palabras a López Velarde y dice que es estrella fugaz en nuestro cielo poético. O sea, como una llamarada de petate, ¿no? En otro texto considera que es el autor de un solo poema, La suave patria. Le reconoce eso, pero escribió un poema nada más. Y luego finalmente, en 1951, fíjense ustedes, 51, 31 años después de la notita escrita por López Velarde, decide ya hacer como un resumen de la estética de López Velarde y le dedica unos 3 o 4 párrafos. Entonces ahí dice que lo considera un poeta ingenuo, lo compara con un pintor naif, el aduanero Rousseau, dice que es costumbrista, provinciano, alguien con música de feria, ¿no? Y concluye de manera casi ofensiva porque dice, vida corta, malogrado. O sea que incluso la vida breve, los 33 años que vivió Ramón López Velarde, le parece que pues describen una vida desperdiciada, ¿no? Obviamente no es el mejor balance de la trayectoria del poeta. Y entonces se trata pues de un gesto mezquino que sin duda humaniza a Alfonso Reyes, que revela también que pertenecer al Colegio Nacional no te libra del rencor, y que de alguna manera nos presenta algo que permite ver cómo se veía Alfonso Reyes a sí mismo. Y ahí es donde viene otra vez José Emilio Pacheco, con una clave para nosotros. Dice, ¿por qué un hombre generoso esto le duele tanto? Y dice, porque él quería ser poeta. Aquí sabemos que ese torrente verbal que fue la obra de Alfonso Reyes, tan amplia, que cultivó todos los géneros, en el fondo lo que él quería era ser poeta. Y eso se lo arrebató un muchacho que solamente vivió 33 años y que él vio cómo tuvo esta posteridad gloriosa y que uno tras otro los críticos se rendían a su poesía. Entonces, eso fue lo que no pudo hacer. O sea, era lo que quería y lo que no pudo. Y entonces también ahí vemos nosotros ese deseo incumplido de Alfonso Reyes, un escritor que es poco emocional en su escritura, pero que fue capaz de vivir esta pasión extrema de sentir que algo le faltaba y de ir contra corriente y contra el escritor pues más celebrado en el género que él hubiera querido cultivar con excelencia. Porque además, siendo muy respetuoso en su crítica
Ramón López Velarde, como habíamos visto, el punto central es: lo prefiero fuera de la lírica, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos, eres muy culto, eres muy inteligente, escribes sobre Grecia un libro magnífico de historia, ya los poemas déjaselos a otros. Y ahí fue eso lo que lo cimbró, ¿no? Entonces, muy interesante cómo José Emilio Pacheco pone el dedo en la llaga en esto. Entonces, tenemos pues una recuperación viva de López Velarde a través del amor, a través de este encono ajeno sobre todo, pero desatado por una nota que él sin duda no calculó los efectos que podría tener, ¿no? Nadie sabe exactamente cuál será el impacto de las palabras que escribe, ¿no? Entonces lo que dices te responsabiliza, pero nunca sabes en qué grado, ¿no? Entonces, otro de los núcleos de análisis de José Emilio Pacheco sobre Ramón López Velarde es el poema más conocido del autor zacatecano, que es La Suave Patria, y que es un poema, como todos los poemas, muy leídos, muy recitados, que se presta desde luego a equívocos de interpretación. Es un poema que le gustaba mucho a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía que, como todos los hombres cobardes, admiraba el heroísmo. Él había tenido parientes que habían participado en campañas importantes en Argentina, en la famosa carga de Junín, y escribió sobre eso, escribió sobre actos heroicos, ¿no? Pero se sentía incapaz de entender lo que era el heroísmo. Y entonces él tenía una capacidad de hacer evocaciones heroicas de la patria. Escribió sobre la carga de Junín, escribió sobre el encuentro de San Martín y Bolívar, ¿no? Y cuando lee la poesía de López Velarde, le sorprende que pueda haber una evocación tan íntima, tan doméstica, tan entrañable de un país, ¿no? Un país donde se habla de alacenas con compotas, se habla de la carreta alegórica de paja, de el relámpago verde de los loros, el tren que va por la vía como aguinaldo de juguetería, un país casi infantil, doméstico, entrañable. Y dice, ¿cómo logró este tipo reflejar eso, ¿no? Y esto lo he contado muchas veces, pero no me canso de hacerlo. Cuando él conoció a Octavio Paz, le preguntó algunas minucias del poema, porque hay mexicanismos y cosas que no conocía el escritor argentino. Y entonces le dijo, ¿y qué quiere decir la palabra chía? Porque uno de los versos de La Suave Patria es patria vendedora de chía. Dice, ¿qué es lo que vende México? Y entonces le dice Octavio Paz, pues la chía es una semilla. Y a Borges le parece aún más maravilloso este poema de los milagros pequeños, que un país se defina como vendedor de semillas, ¿no? Dice, qué manera tan extraordinaria y grandiosa de definir un país a través de la grandeza de lo pequeño. Y dice, ¿y para qué sirve la chía? Dice, no sirve para hacer agua fresca. Dice, ¿y a qué sabe? Y Octavio Paz le contestó de bote pronto, sabe a tierra. Y esta respuesta es poesía y al mismo tiempo es literalmente cierta. Es cierto, la chía tiene un sabor un tanto terroso, pero entiende Borges que la chía es la tierra, es la patria que nos bebemos sin darnos cuenta. Entonces, bueno, el poema se agranda en esta dimensión simultáneamente doméstica y absolutamente trascendente. Entonces, a José Emilio Pacheco le parece que esa es la grandeza del poema La Suave Patria, y por eso dice que su proyecto teórico está en un texto en prosa anterior, Novedad de la Patria, que ya les mencioné a ustedes, en donde dice, quiero una patria menos externa, o sea, quiere una patria más íntima, más interior, ¿no? Una patria más modesta, pide López Velarde, y luego la describe en este poema. Y sin embargo, el poema se convirtió en el gran poema cívico de México y para muchos en el gran poema de la Revolución Mexicana. Esto tiene que ver con los equívocos que rodean a la literatura, inevitablemente. El general Álvaro Obregón era, dice
José Emilio Pacheco, uno de los pocos presidentes afectos a la lectura, y tenía una memoria prodigiosa. No había leído a Ramón López Velarde cuando murió, porque Ramón López Velarde no era un poeta muy conocido. José Vasconcelos, que era su ministro de Educación, le llevó La Suave Patria y le dijo: quiero que publiquemos este poema en la revista El Maestro y que haya un homenaje para él. Además, la familia no tiene dinero y ojalá el gobierno mexicano pueda pagar su funeral. Entonces se quedó con el poema Obregón, y al día siguiente se lo recitó completo a José Vasconcelos, lo cual habla de la extraordinaria retentiva de Álvaro Obregón, pero también de la musicalidad del poema que permite memorizarlo. Entonces decidieron publicar 60,000 ejemplares de la revista El Maestro con el poema de Ramón López Velarde. Se le dedican 3 días de luto nacional y el poema se inscribe pues ya en la tradición cívica de México. Ahora, aclara José Emilio Pacheco que es un poema muy cercano a las obsesiones de López Velarde y no tanto a lo que sería la ideología de la revolución. Un verso alude a la revolución y otros a la historia de México. Hay un dístico que no dejará de tener importancia en nuestro país, que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Y en tiempos del huachicol no podemos dejar de recordarlo, ¿no? Es un dístico que es el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo, ¿no? Es decir, es una riqueza diabólica el petróleo, ¿no? Describe México como un país básicamente agrícola. Tu superficie es el maíz y tiene un amor casi erótico por el terruño y por las riquezas nacionales. Habla de los carnosos labios de rompope y la frescura de rebozo y de tinaja, ¿no? Asocia mucho a la patria con la mujer. Dice José Emilio Pacheco que más que la patria es una matria y por eso la llama dulce, o sea, busca feminizar de alguna manera la patria. Menciona a Cuauhtémoc y dice que es el único héroe a la altura del arte. Entonces está pues jugando con distintos elementos del país, de la historia nacional. Y en el poema lo que sí abundan son los símbolos católicos, porque Ramón López Velarde no deja de ser un poeta católico. Entonces habla de el niño Dios, ya lo mencionamos, el pan bendito, la higuera de San Felipe de Jesús, ¿no? El único santo mexicano muerto en Nagasaki, y queda la profecía, la leyenda de que en México siempre iba a crecer una higuera que iba a dar los higos que recordaran a San Felipe de Jesús. Habla de la cuaresma opaca, de la respiración azul de incienso, de las palmas del Domingo de Ramos, del ave taladradora en el hilo del rosario, ¿no? Que entonces todos estos símbolos son 7 contra 1 que sería de la revolución, evocan el mundo muy personal de Ramón López Velarde. Entonces es un poema que tiene que ver con cómo lo leemos. Y entonces ahí alude nuevamente José Emilio Pacheco a algo que es la sustancia de esta charla, que es cómo nosotros interpretamos a los escritores y lo mucho que le debemos a la recepción literaria. Entonces, el poema ha sido leído en distintas claves. En el momento en que lo lee Álvaro Obregón le parece que es una evocación majestuosa, una cornucopia de la patria. Muchos lo leyeron así. Otros, posteriormente, como Jorge Luis Borges, lo leen como una interpretación doméstica, íntima, juguetona, casi infantil del país. José Emilio Pacheco pone el acento en el aspecto femenino, en la matria que podemos encontrar en este poema inagotable, ¿no? Lo importante es que es un poema que no ha perdido novedad para nosotros, ¿no?
Y después de analizar las distintas lecturas que ha tenido La Suave Patria, José Emilio Pacheco recuerda que en su día Ramón López Velarde no fue muy celebrado y refiere, por ejemplo, una crítica que recibió el libro Zozobra de quien era maestro y amigo de López Velarde, que era Enrique González Martínez. Entonces, Enrique González Martínez, en esa nota, que es mucho más dura que la que Ramón López Velarde escribió sobre Alfonso Reyes, dice que el joven poeta sin duda tiene talento, sin duda tiene una voz, pero que no ha logrado prácticamente buenos poemas. Es decir, el veredicto es muy negativo respecto al libro ya terminado, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que ocurre con Alfonso Reyes, López Velarde no se ofende con su maestro, siguen siendo amigos y simplemente se queda con la duda de si verdaderamente él será un gran poeta. El desencuentro que tiene un poco con la crítica coincide también con los tiempos de la Revolución Mexicana, y él, que es un poeta católico, al mismo tiempo simpatiza con Madero, le tiene mucho temor a Villa y a Zapata. Posteriormente va a colaborar con el gobierno de Carranza, y en todo este mundo empieza a pensar en la posibilidad de hacer carrera como abogado y como político. Y hay una tesis interesante de Gabriel Said que dice que en cierta forma la oscuridad, la complejidad de algunos poemas de López Velarde o de algunos elementos poéticos en López Velarde, alusiones históricas, alusiones mitológicas, referencias bíblicas, etcétera. Todo esto tiene que ver, dice él, con la voluntad de ser un poeta un tanto difícil, preservar su identidad como poeta y que esta identidad como poeta no se mezcle con un trabajo que empieza a ser un trabajo de abogado y de político, candidato a diputado, que empieza a trabajar en gestiones, secretario particular de un político, etcétera. Entonces, como que quiere dividir estas dos cosas y dice, bueno, finalmente la crítica no me entiende mucho, voy a hacer que mi poesía me proteja con su relativa oscuridad. Es una tesis muy importante sobre el posible proyecto psicológico y poético de López Velarde. Ahora bien, nosotros solo podemos conjeturar si esa era una estrategia que tenía el poeta para representarse a sí mismo, para decir que no se crucen las dos cosas, porque si soy un poeta un tanto hermético, pues no me van a confundir con el mismo que hará carrera pública. ¿Qué hubiera pasado si Ramón López Velarde no hubiera muerto a los 33 años? Entonces, una de las cosas más divertidas que hace José Emilio Pacheco en sus columnas de inventario son ciertas historias contrafactuales que tienen que ver con qué hubiera pasado si, ¿no? Entonces, sabemos que Ramón López Velarde murió a los 33 años en 1921, pero ¿qué hubiera pasado si ya se hubiera inventado la penicilina? ¿No? Porque él muere de neumonía que luego se convierte en pleuresía. Está hablando de Montaigne con un amigo, están caminando en la noche, él ya está resfriado, tiene dolencias y todo, pero está muy animado por la plática, regresa muy tarde a su casa en Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, y tiene una neumonía fuerte que pronto se convierte en pleuresía y fallece. Entonces, la penicilina se inventa en 1929, 8 años después. Pero entonces imagina López Velarde qué hubiera pasado si se hubiera inventado antes, si se hubiera inventado y hubiera salvado al poeta. Entonces dice, bueno, probablemente no tendría la vida que tuvo después. Y desde luego que aquí hay un elemento provocador y transgresor, porque es el poeta más celebrado de México. Y una de las, muchas veces, de las cifras, de los símbolos de un artista es cómo muere.
y en qué momento muere, ¿no? Y entonces, si alteramos eso, pues probablemente le quitamos la magia que tuvo en vida, y es lo que se atreve a hacer José Emilio Pacheco, que es el más cortés y el más generoso de los comentaristas literarios de México, pero dice, bueno, supongamos que pudo haber tenido una vida más larga. En 1927 lo sorprende la Guerra Cristera y entonces él, como poeta católico, se convierte en el poeta de ese movimiento, con lo cual cae en desgracia, porque ese movimiento, como ustedes saben, es reprimido totalmente, y entonces él se tiene que exiliar en España. En 1929 ya está exiliado en España, la gente medio se olvida de él, pasan bastantes años, casi 10 años. En 1938 hay una amnistía cardenista que perdona a muchos prófugos, digamos, de la Revolución Mexicana, regresa a México. Trabaja en el periódico Excelsior, da clases en la escuela preparatoria, donde ya había dado clases de joven, ¿no? Y entonces un exalumno de él, que había sido su alumno en 1920, se acuerda de él y que se había aburrido muchísimo en sus clases, pero pues que le tenía cariño, que es Miguel Alemán. Miguel Alemán, presidente de México, se acuerda de él y le empieza a dar chambas. Entonces le da chambas, lo nombra director de los talleres gráficos de la Nación. Con eso él ya queda pues más o menos situado en la burocracia cultural mexicana, dirige otras instituciones, dirige la Biblioteca de México aquí en la Plaza de la Ciudadela, y así continúa. Tiene una obra poética discreta, no se le conoce mucho, tal y como no se le había conocido antes de los 33 años, ¿no? Y entonces cuando cumple 80 años, se hace un homenaje para él en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, en el que participan muchas personas, entre otras el propio José Emilio Pacheco, ¿no? Y no se llena la sala, se recuerdan algunos de sus poemas y algunos de los asistentes dicen, yo no sabía que él también era poeta, yo pensaba que nada más era el licenciado que dirigía la biblioteca, ¿no? O que dirigía los talleres gráficos de la Nación. Esos poemas no están nada mal, qué raro que no los conocemos más. El Fondo de Cultura no se anima a publicar sus obras completas porque le tiene miedo a su pasado cristero. Entonces en ese momento Salvador Azuela es el director del Fondo de Cultura y dice, si publico a pues voy a tener problemas políticos, entonces no lo publica, pero el gobierno de Zacatecas hace un tiraje pequeño de la obra del poeta zacatecano, y entonces, bueno, se discute. Total que pues es un escritor como tantos otros, ¿no? Termina el homenaje. Y entonces sucede lo que sucede en tantos actos literarios, que los que participaron en la mesa redonda, ya sin el homenajeado, se van a algún lugar a platicar, en este caso al Café Tacuba, también muy cerca de acá, se reúnen todos ellos, ¿no? Y empiezan a decir, no, pues pobre Ramón, dice, la verdad, pues merecía mejor suerte, pero pues la gente ya no lo lee mucho, es un poeta que vale, pero, hombre, pero ojalá hubiera tenido un destino tan increíble como el de Pedro Requena Legarreta. Oye, sí, no, es que Pedro Requena Legarreta es el gran poeta mexicano, qué maravilla, no sé qué. Resulta que Pedro Requena Legarreta es un poeta que existió y que fue de los muchos poetas eclipsado por la fama de López Velarde. Fue un poeta que murió jovencísimo, aún más joven que López Velarde, poco antes de cumplir 25 años. Había sido un notable traductor del francés y del inglés, traductor de poesía, porque como ustedes saben, para traducir poesía pues hay que hacer nuevos poemas en la lengua de llegada. Entonces era un gran traductor, era un muy buen poeta y su vida se truncó. Sin embargo, a pesar de que solamente vivió poco menos de 25 años, dejó una obra que era, por ejemplo, más extensa que la que López Velarde había escrito a esa edad. Entonces se pregunta José Emilio Pacheco, si López Velarde hubiera muerto a la edad de Pedro Requena Legarreta, ¿qué nos hubiera quedado de él?
nos hubieran quedado unos cuantos poemas de la sangre devota. Ni siquiera su primer libro hubiera estado completo y probablemente no hubiéramos sabido nada de él, ¿no? Nadie escapa a su destino biológico. En cambio, si no hubiera muerto como el gran poeta joven Ramón López Velarde, a lo mejor sería celebrado por necesidad sentimental de México de tener un gran poeta joven, Pedro Requena Legarreta, que también había muerto joven, que también era muy bueno, pero claro, no tenía la estatura de Ramón López Velarde. Entonces, lo que nos está diciendo aquí José Emilio Pacheco, a fin de cuentas, es que la verdadera obra solo termina con la recepción. Somos nosotros, la posteridad, los que decidimos la suerte de los libros. O sea, ningún libro nace siendo de manera inmanente un clásico, ¿no? Los libros se vuelven clásicos porque nos siguen diciendo cosas, porque eso es lo que nosotros entendemos de esos libros, porque nosotros no los dejamos morir, porque nosotros los leemos, porque los valoramos, porque los discutimos, porque los interpretamos de maneras distintas. Entonces, lo que nos está diciendo es justamente que López Velarde es el poeta, y revierte la frase de Amado Nervo, ¿no? Perdón, de López Velarde sobre Amado Nervo, que le dijo: tú eres nuestro as de ases, y dice: el verdadero as de ases es López Velarde, porque así lo hemos decidido, con lo cual está obviamente poniendo énfasis en su propio trabajo de intérprete, no para elogiar ese trabajo, sino para decir: a través de los comentarios, a través de la crítica, a través de las discusiones, mantenemos viva la flama de la poesía. Entonces, es la recepción la que decide la suerte, ¿no? de la obra, ¿no? Los libros en las bibliotecas no son arte, son posibilidades del arte. Se convierten en arte cuando alguien los lee, ¿no? Y entonces ahí es donde nos está invitando también José Emilio Pacheco a tener una actividad de discusión de la literatura y de continua renovación a través de la interpretación de los textos literarios que dicen cosas distintas a través del tiempo. Entonces, entre otros de los aspectos que hacen importante a José Emilio Pacheco es que luchó durante mucho tiempo porque se preservara la casa del poeta, la casa donde vivió Ramón López Velarde en México. La casa donde nació en Jerez es una casa museo, pero durante mucho tiempo la casa en Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón 73, estaba abandonada, se estaba cayendo, sobrevivió de milagro al terremoto de 1985, y José Emilio Pacheco vivía en la colonia Roma. Entonces él había vivido ahí y de alguna manera era cronista de la colonia Roma. Su novela más conocida, Las batallas en el desierto, se ubica precisamente en la colonia Roma. Habla del desastre, de la destrucción de la colonia Roma, incluso desde su tiempo de juventud, y termina la novela diciendo: de ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? O sea, de que toda esa destrucción continua, ¿no? Pero bueno, sabemos que la nostalgia tiene muchas maneras de acomodarse, y pues ahora la película más exitosa de México se llama precisamente Roma, y es una evocación nostálgica de ese sitio, ¿no? La colonia Roma en 1971, evocada por Alfonso Cuarón. Entonces, bueno, en esta relación de amor-odio que él tenía con el barrio donde vivió y que se estaba destruyendo, pues veía la casa de López Velarde, donde había ocupado unos cuantos cuartos nada más, tenía una habitación bastante modesta, donde vivía ahí López Velarde, pero dice: bueno, tenemos que salvar esto en su memoria. Le dirige una carta pública a José Luis Martínez, que es el primer compilador de las obras completas de Ramón López Velarde, y que fue director del INBA y director del Fondo de Cultura Económica. Entonces se inicia un movimiento para salvar esa casa, y en 1989 ya se declara patrimonio de la ciudad, ¿no? El entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, y a partir de 1991 se abre como la casa
del poeta, ¿no? Y hay un patronato del que yo he formado parte desde el principio, que estaba primero en manos de Guillermo Sheridan, biógrafo de Ramón López Velarde, y actualmente de David Huerta, poeta y muy buen comentarista de López Velarde. Alberga la Casa del Poeta la biblioteca también de Efraín Huerta, padre de David, que es el que lleva ahora la casa. Entonces hay un acto de justicia poética en esto. Entonces, dentro de la búsqueda de los misterios de López Velarde, también hay un intento en José Emilio Pacheco de preservar su legado para la ciudad. Y tiene un capítulo en donde habla de las muchas referencias que López Velarde dejó de esta Ciudad de México, esta ciudad que caminaba sobre todo en esta zona donde nosotros estamos reunidos en el centro de la ciudad. Y entonces alguien que fue su cronista en La Suave Patria aparece el verso que habla de la Ciudad de México como ojerosa y pintada, ¿no? Agustín Yáñez va a escribir una novela con ese título, Ojerosa y Pintada. Entonces describe un poco a la Ciudad de México como una especie de vedette ya cansada, golpeada, pero que aún es capaz de dar amor. Me parece que también es un acto importante de justicia que se haya salvado la casa de López Velarde, hoy Casa del Poeta, gracias a José Emilio Pacheco. Y en su epílogo, Marco Antonio Campos dice que López Velarde es no solamente nuestro mayor poeta, sino que podemos decir es el poeta, ¿no? Ciertos países, ciertas culturas, cuando se dicen, como dijo el poeta, ¿no? Entonces, si nos referimos pues a la Grecia clásica, pues puede ser Homero, ¿verdad? Si nos referimos a la Italia renacentista, pues puede ser Dante. Pues así para nosotros ese rango lo tiene López Velarde, de modo que apropiadamente pues la casa no tiene la necesidad de llamarse Casa Ramón López Velarde, con que se llame Casa del Poeta, sabemos que es de él. Y concluyo con una anécdota personal, porque pocas cosas son tan curiosas como asociar a un escritor con una casa. No todos los poetas tuvieron casa. López Velarde nunca tuvo una de su propiedad. Y como les decía yo a ustedes, José Emilio Pacheco vivió toda su vida en la colonia Roma. En una ocasión, a principios de los años 80, yo tenía que visitarlo porque había hecho una antología de literatura mexicana en Alemania y le quería llevar un ejemplar. Ahí habíamos publicado Las batallas en el desierto, y me dirigí a su casa en la colonia Roma Condesa y no encontraba yo la casa. Había dejado la dirección, absurdamente había pensado que la tenía memorizada, se me había olvidado, pero entonces recordé un poema de José Emilio Pacheco que le dedicó a Juan García Ponce, y en ese poema describía un árbol frente a su casa. Y decía que la vida de Juan García Ponce, que fue un hombre que padeció la enfermedad y heroicamente resistió a los muchos malestares y nunca dejó de escribir, le recordaban ese árbol, porque era un árbol que había sido lastimado por las navajas de los amantes que habían escrito ahí sus nombres, por los empleados de Teléfonos de México que le habían puesto argollas para poner unos cables, por los empleados del municipio que le habían cortado ramas, por los perros que lo habían orinado, por todos los agravios que había sufrido ese árbol. Pero ese árbol torturado seguía en pie. Y entonces, al hablar de ese árbol, hablaba del destino de su colega resistente Juan García Ponce. Entonces, estando cerca de la casa, pero sin saber cuál era, recordé el poema, encontré el árbol y pude dar con la casa del poeta. No me parece un milagro menor que podamos encontrar una casa con un mapa que sea un poema. Ese milagro lo hizo José Emilio Pacheco, y creo que legándole todos sus textos a Ramón López Velarde, construyó también para nosotros otra casa, esta casa de la lectura, donde podemos entender de manera viva
a un escritor imprescindible y podemos llegar a los vericuetos de sus amores, sus rivalidades literarias, sus influencias, su pasión por la ciudad, por el terruño, por la suave patria. De modo que me da mucho gusto haber podido compartir con ustedes esta evocación y pues termino recordando esa casa a la que alguna vez fui visitando a José Emilio Pacheco, que nos ha servido de guía en este Teatro de los Espejos. Muchas gracias. En este recuento literario de diversos autores hablando sobre López Velarde, seguido de curiosidades biográficas del poeta, el maestro Villoro nos condujo a un texto de ficción donde José Emilio Pacheco recrea una conversación entre Amado Nervo y López Velarde. No te pierdas la siguiente charla de este ciclo, dedicada a la escritora Elena Garro. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.